Y bueno, o sea que no me dejaron terminar. Llevo 40 años de escuchar acerca del Señor, ¿sí? De los procesos de la fe. Tuve la oportunidad de niño de ir a dormir a la iglesia y el hecho de ir a dormir a la iglesia para mí marcó mi vida. ¿Cuándo dormía en la iglesia? En las vigilias, en los devocionales. Bueno, casi siempre dormía en la iglesia, la verdad, como algunos tienen por costumbre. Y no de 5 años hasta los días de hoy. Pero de todas maneras, estudiando estos documentos, me llevaba como a hacer todo un recorrido, un panorama de lo que ha sido eh, la construcción de fe hasta el día de hoy. Quisiera que empezáramos con un versículo, Simón, por favor. ¿Me ayudan a leer? 1, 2, 3. Bueno, pónganle mucho cuidado a lo que dice Jeremías en esta profecía. Dice, es necesario arrancar, destruir, arruinar, derribar para luego edificar y plantar. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de leer, espero que mi redacción haya sido adecuada. Y si ven problemas de redacción, si no se me entiende, por favor, me dice, mi no entender, eso es un análisis, o sea, es un trabajo, ¿no? Esto es un trabajo que yo hice. Se llama, ¿podemos pasar la siguiente, Simón? Identidad teológica de la Asociación Gente para Servir, GPS. ¿Sí? Miren que en este proceso de estos 5 años que llevamos como iglesia, hubo varias personas que en su momento decidieron retirarse de la iglesia. ¿Sí? Una de las razones fue que nosotros de dónde veníamos, nosotros quiénes éramos, éramos como unos aparecidos ahí, como a nosotros quién nos ampara o ustedes quién los manda, quién los dirige. Sí, eso fue alguno de los argumentos que hubo cuando decidieron irse. Para mí, desarrollar este documento, pero además entender a través de ese estudio, pues me ayudó muchísimo a comprender una identidad. ¿Sí? Cuando hablamos de una identidad teológica, esa palabra es un tanto osada, teología, porque teología, ¿cómo se podría definir? Podríamos decir, o sea, como el estudio de Dios, y es una palabra osada. ¿Por qué osada? Porque se estudia a Dios, o sea, Dios es el objeto de estudio o un objeto de estudio, pero llevándolo un poco más allá, más bien la teología es el ejercicio que nosotros hacemos de pensar y entender al Señor, ¿sí? Y así lo podemos definir de una manera más adecuada. Así que dice así. Después de 21 años de servicio ministerial de tiempo completo en la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, evidenciamos en los últimos años que los propósitos de la organización ya no eran compatibles con los nuestros. Me refiero a mi esposa y a mí. ¿Sí? Y encontramos no solo desacuerdos de forma, sino también de fondo. Es así como el 17 de agosto del 2017, mi familia y yo, acompañados por un pequeño grupo de personas, decidimos continuar nuestro llamado a servir al Señor de manera independiente. Aunque en un inicio buscamos nuestras raíces teológicas, abro paréntesis, de la denominación donde habíamos estado tantos años, cierro paréntesis, no encontramos ni tuvimos el sentir ni el parecer de buscar algún tipo de cobertura eclesial. Veníamos de una estructura demasiado rígida y nos sentíamos saturados del exceso de dogmas y de abusos de autoridad. ¿Sí? De hecho, la copa que rebasó la copa. ¿Están despiertos? ¿Sí? Ok. Pero ¿cómo sería esa gota que parecía una copa? ¿Sí? El punto es que
la gota que rebasó la copa fue una carta que me llegó el 10 de agosto a las 9 de la noche y la carta decía: señor Felipe Jaramillo, hemos aceptado su solicitud de traslado. Entonces yo dije, wow, ¿y yo cuándo solicité traslado? Y pónganle cuidado, y fuera de eso dice, así que se debe disponer para que en el lapso de 15 días calendario se ubique en la ciudad de Quito, Ecuador, en la sede tal. Entonces yo dije, bueno, esto parte de mentiras. Una cosa que a mí me tenía saturado era la cantidad de mentiras, y todo lo que se sustenta en mentiras es malo. Entonces, de entrada, eso era una mentira. Nunca solicité traslado. Y yo dije, tengo niños pequeños, bueno, Tania ya no estaba tan pequeña en ese momento, pero estaba aún en la universidad. Aquiles me preocupaba muchísimo cómo me llevó Aquiles. Y yo dije, no, o sea, esto no. Esto se basa en una mentira y yo no lo voy a hacer. Y sencillamente decidí no más. O sea, eso fue simplemente el florero de Llorente. Ya las cosas venían acumuladas y ese fue el florero de Llorente. Punto. Cierro mi explicación. Ante el sinnúmero de inquietudes sobre el qué y el cómo hacerlo, decidimos dejar de hacer. ¿Podemos devolver la diapositiva, Simón? Decidimos dejar de hacer. ¿Sí? Claro, era lo más sensato en ese momento. En vez de ponernos como locos a inventar vainas, más bien quedémonos quietos y dejemos de hacer lo que considerábamos que no había que hacer. Sigo leyendo para no hablar bobadas. Decidimos dejar de hacer, iniciando un proceso de deconstrucción eclesial, limitándonos a la oración, entre paréntesis, intercesión, alabanza, oración, al estudio y enseñanza de la Biblia y al servicio social. Tres cosas que empezaron de manera inmediata. ¿Cuáles? Orar, estudiar la Biblia y servir. ¿Sí? ¿Al cuánto tiempo empezamos con el servicio social? Esa misma semana. ¿Sí? Esa misma semana. Muy bien. Al iniciar el año 2018, después de indagar, decido estudiar en la Universidad Bautista, al identificar en ella rasgos con los que me identifiqué, aparte del estudio cuidadoso y metodológico de la escritura, y en ese mismo año organizamos con la misma universidad un diplomado que llamamos Fundamentos Ministeriales para el Servicio, donde 44 servidores de GPS se capacitaron y estudiaron bases teológicas para el proyecto que estábamos emprendiendo. ¿Pueden levantar la mano de aquellos quien hizo ese diplomado, porfa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y otros de Manizales y otros que no vinieron, ¿sí? Que pueden estar conectados. Muy bien. Sandra Montilla lo hizo, ¿cierto? ¿O no? Sí, creo que sí. Carolina, Omar, estuvo mi mamá, Nora, mi tía Mariela, bueno, eran 44 en total. ¿Fue bueno? Pregunto. ¿Fue bueno? Fue muy bueno. De hecho, era un abra la cabeza, amigo. Muy bien. Además, alterno mis estudios universitarios, bueno, eso ya es chisme. Después de 5 años de labores, hemos basado nuestra organización en las siguientes bases teológicas. Vamos a la siguiente, Simoncito, por favor. Perdón, señor Simón. Ahí, dejémoslo ahí. De nuevo, después de 5 años de labores, hemos basado nuestra organización en las siguientes bases teológicas. Nuestra iglesia legalmente se estableció como una asociación sin ánimo de lucro llamada GPS, Gente para Servir. No quisimos registrarnos como confesión religiosa para no sesgar nuestra labor al campo de acción solamente religioso. Les hago una pregunta. Si empezara una persecución contra iglesias dentro de poco tiempo, ¿nos podrían legalmente perseguir a nosotros? ¿Por qué? Porque no somos una confesión religiosa. Vea, ahí había algo de lo cual el Señor nos va a guardar. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Así fue, así se dio, así lo hicimos. Nuestra razón de ser la basamos en Marcos 10:45. A ver, Jorge, Marcos 10:45, por favor.
Primero lo tengo de frente y segundo, ese color es espectacular y me dice, a mí, a mí. Me recuerda a tu pinta hindú. ¿Sí? Y póngase en pie para que la congregación lo vea y me entienda de qué estoy hablando. Marcos 10:35. Vamos a escuchar a Jorge. 45. De nuevo. Estaba leyendo y me desconcentré, perdóname. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? Muchas gracias, Jorge. Continúo con mi lectura. Si el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir, sus discípulos no podríamos hacer menos que eso. Entendimos a la luz del significado de la raíz hebrea abad, que quiere o implica, o es la raíz de servir, labrar y adorar, que estamos llamados a servir al Señor a través del culto, con su espíritu, con el espíritu se adora, le servimos al prójimo a través de nuestras capacidades intelectuales y habilidades, y labrar y trabajar con la responsabilidad de desarrollo sostenible, la interacción del cuerpo con el ambiente. Y ahí hicimos el diagrama del espíritu, alma y cuerpo, que estudiando la Biblia era más adecuado porque el espíritu es más profundo, el alma es un área más externa y el cuerpo obviamente a través del cual nos comunicamos con el medio ambiente. De allí entonces basamos nuestra, digamos, nuestra razón de ser en el servir a Dios a través de la adoración, al prójimo a través de servirle al prójimo y tercero, el cuidado, primero el labrar, el trabajar, el producir, pero producir ¿cómo? Cuidando la creación, ¿sí? Con un desarrollo sostenible. Analizando nuestra identidad teológica, que tienen, analizando la identidad teológica que tienen algunas denominaciones, reconocemos que nada hemos inventado, que todo lo hemos recibido de una u otra fuente. ¿Qué me sorprendí? Que cuando yo me pongo a estudiar todo este proceso del surgimiento teológico, estudié la época patrística, que son como los primeros 5 siglos, cuando se hacen los concilios, se crea, digámoslo así, el Vaticano, luego se divide Roma Occidental, Roma Oriental, cuando viene el protestantismo con Lutero en el siglo XV. Cuando yo me pongo a leer todo ese proceso, quedo sorprendido de que definitivamente nada hemos inventado, nada. Y así lo hayamos hecho por estudio o lo hayamos hecho por inspiración divina, aún lo recibimos, pero nada hemos inventado. Todo de alguna manera llegó. Claro, ¿quién es la fuente principal de todo? Es el Señor. Y que en momentos diferentes se lo dio a personas que tuvieron la sensibilidad de recogerlo. Muy bien, vamos a la primera entonces, Simón. Sí, sigue. Primero, hemos enfocado nuestro desarrollo ministerial en el descubrimiento, desarrollo e implementación de los dones espirituales, partiendo de la exhortación de Pablo a los Corintios, capítulo 1, capítulo 12, 1 Corintios 12, 1, cuando dice, alguien me ayuda a leer la diapositiva. Leámoslo todos para que, eso, ¿se están durmiendo? No, es para que me ayuden a leer. 1, 2, 3. Muy bien. Ojo que Pablo dice, no quiero que ignoréis de los dones espirituales. Y la verdad, yo cuando empecé este proceso con mi esposa y con ustedes, me di cuenta que era muy ignorante de los dones espirituales. ¿Sí? Siempre me dijeron que eso era de evangélicos y de locos. Así me lo dije. Pero cuando nos encontramos con la Biblia que dice claramente, no ignoréis, ¿qué podíamos, qué había que hacer? Pues había que dejar de ignorarlos. Muy bien. Esto nos ha llevado a tratar de dirigir mejor las funciones de los miembros de la iglesia
de acuerdo a sus carismas en los diferentes escenarios del servicio, como intercesores, aquellos que tienen dones de revelación, profecía, ciencia, sabiduría, discernimiento, sanidades, como maestros, aquellos que tienen dones de enseñanza, sabiduría, como consejeros, aquellos que tienen don de pastores, evangelistas, administradores y servidores, entre paréntesis diáconos, entre otros. En esto nos identificamos con el movimiento pentecostal, mas no en el énfasis de experiencias extáticas congregacionales. 2. Siguiente, hijo. Aunque no guardamos de manera rigurosa el Shabbat, por nuestra cercanía y estudio al Antiguo Testamento, por los idiomas hebreo y arameo, motivamos y enseñamos a las familias a tener un tiempo semanal donde en familia se apartan para tener una cena y alrededor de esta orar bendiciendo la semana. Los alimentos y la vida de los hijos compartiendo una meditación bíblica cristocéntrica. A este tiempo lo llamamos nuestro encuentro con Jesús. En este aspecto vemos un rasgo de la iglesia adventista. La iglesia adventista, es una iglesia cristiana, seguramente han escuchado hablar de ella, ellos guardan con rigor el sábado. ¿Sí? Ellos no cocinan, no trabajan. Un adventista, ustedes se vieron la película Hasta el último hombre. Bueno, se la recomiendo, es una película dirigida por Mel Gibson y cuenta la historia del primer objetor de conciencia de Estados Unidos. ¿Qué es un objetor de conciencia? Aquel que por sus creencias se abstiene de cumplir una labor. Entonces, él como adventista se abstuvo de tomar un arma porque él decía que con eso le quitaba la vida a alguien y que él no estaba puesto en este mundo para quitarle la vida a nadie. Eso es un objetor de conciencia. Él era adventista. Véanse la película y se van a dar cuenta. Hasta el último hombre de Mel Gibson. Él es el director. El director es Mel Gibson. El actor no sé cómo se llama, pero es el de El Hombre Araña. Roger se llama así. Ve, no están dando inglés para la vida para pastores. Que Andrew Roger. Me sonó como Angry Birds. No, pero Andrew Roger. Andrés Gómez. Muy bien. Entonces, por si no saben, nosotros tenemos un material, nosotros sacamos un libro del Shabbat, ya no tenemos, pero si alguien quiere, podemos mandar a imprimir y uno para, y otro porque ya no tengo. Y tenemos el manual de cómo hacer este encuentro con Jesús semana a semana. ¿Sí? Y bueno, no sé si en algún momento lleguemos a estudiar algo más de la doctrina adventista, que no es descartada de ninguna manera, pero ahí vamos poco a poco. Muy bien. Tercero, entonces hasta ahora, ¿qué tenemos? Un rasgo pentecostal, otro rasgo adventista. ¿Listo? Muy bien. Tercero. Eso. Y quise poner esa imagen porque esta semana que estábamos orando, el 17 de agosto, nos fuimos los 4. Yo tenía una reunión, pero se presentaron algunos problemas, entonces yo dije, bueno, si este tiempo era para reunirme, entonces le dije a Simón, a Daniela, a mi esposa y a los 3 perros, nos vamos a orar al monte. Y nos fuimos a orar por la noche. Y en el tiempo de oración empezamos a orar por cada persona, de verdad, por cada persona. Espero que no se nos haya olvidado nadie. Y llegamos y oramos y dimos gracias por 3 personas que nos acompañaron, nos han acompañado en este tiempo muy especiales. Alex, Nidia, ¿se acuerdan de Nidia Morales? Que fue también nuestra maestra y profesora de música, que fue una mujer que marcó la vida de Simón y fue muy especial para nosotros. Y Astrid. Astrid es cuñada de mi mamá y una mujer que, o sea, si alguien encargaba esa palabra de servicio, era Astrid. Los 3 partieron a la presencia del Señor muy jóvenes, los 3. Astrid era una abuela de 60 años, Nidia era una señora de 50, tendría Nidia más o menos,
y Alex no había cumplido sus 41 años, 42 años tendría Alex. Pero ese día fue un día muy especial. Alex murió a los 2 días del bautismo. Fue muy impactante porque en esta experiencia con Alex entendimos qué es el bautismo y la salvación. ¿Sí? Brutal. O sea, si queríamos entender algo, lo entendimos con esta experiencia. Bueno, las cosas de Dios fue en un lugar que era muy importante para ellos, donde ellos habían vivido. ¿Quién fue mi asistente de ese bautismo? ¿Se acuerdan? Alex fue mi asistente. O sea, él fue el que, como él era el que conocía el río y conocía, y era alto, ¿se acuerdan que él tenía, me sostenía el aceite? Simón era el fotógrafo. Y él fue el último en bautizarse. Fue un bautizo muy, como, por ejemplo, los médicos, si yo le pregunto a un médico cuántos partos ha atendido el médico, ¿qué dice? Pregúntame cuántas personas yo he bautizado. Pregúntame cuántos he casado. ¿Verdad que he casado mucha gente y he bautizado mucha gente? Pero si hubo un momento que a mí me haya marcado, fue este bautizo. Yo creo que ahí estaba, ¿quiénes están ahí? Estaba Andrea, Omar, Caro, Darío también, Patricia. ¿Quién más fue bautizado ese día? Ah, creí que tú. Noviembre del 2020. Noviembre 28 del 2020. Damaris, Mari Migdonio, Gabriela, también Valeria, creo que Valeria. Ah, Valeria fue al siguiente. Isabela estaba en ese bautizo. Eh, los abuelitos, los abuelos de Claudia, Alfonso y Asened, que llegaron. De hecho, ese fue el primer bautizo que hicimos en GPS. Muy bien, quiero que me escuchen por favor en esto. Sí, Pati también estaba, Pati. Tenemos un fuerte énfasis en la enseñanza a través de seminarios bíblicos fundamentados en la doctrina de la Trinidad, salvación por fe, esta como don de Dios. ¿Qué? La fe, ¿sí? Como don de Dios. Como consecuencia del perdón de pecados previo arrepentimiento. Ahí doy unas citas. Nuestros cultos se desarrollan de la siguiente manera. Se inicia con un tiempo de alabanza, intercesión, tranquila, testimonios que evidencian la respuesta a las oraciones. No tenemos ningún tiempo exclusivo de motivar o pedir algún tipo de ofrendas o diezmos. ¿Saben qué me encontré en todo el análisis de todo esto? Que las iglesias generalmente dedican 15 o 20 minutos para pedir diezmos y ofrendas. Creemos entonces que el bautismo es una expresión, una evidencia clara de la justicia recibida. Y les decía que el testimonio de Alex fue muy tenaz, porque como dijo su misma esposa, el Señor le permitió irse al día al cielo. El día antes del bautismo, Alex tuvo la oportunidad por el bautismo, ella cuenta que todo ese tiempo se puso a decirle a Cristina que lo perdonara de todo, que lo perdonara de todo. ¿Por qué lo hizo? Porque al otro día que era el bautismo, nosotros les habíamos pedido para bautizarse, que es una expresión de arrepentimiento, ¿qué tenemos que hacer? Pongámonos de acuerdo con el prójimo. Y él tuvo la oportunidad de arrepentirse, de aceptar al Señor, de entregarle su vida, solo que solo nos duró 2 días bautizado. Así fue soberanamente. Los planes de Dios son muy bellos, pero en tercera dimensión entendimos lo que es la salvación por fe y la evidencia del bautismo como verdadero arrepentimiento. Yo sí les digo, el que no se ha bautizado, arrepiéntase, acepte el perdón de Dios y bautícese como evidencia de la justicia divina. Bautícese genuinamente. Ahí tenemos bautisterio. ¿Sabían que aquí hay bautisterio, por ejemplo? Aquí hay bautisterio, es en serio. Pues lo adecuamos, pero tenemos un lugar donde bautizarnos también. Muy bien. ¿Ustedes sabían que en la antigüedad, cuando alguien estaba agonizando, ¿saben qué hacían? Lo bautizaban. Lo bautizaban. ¿Sí? Porque garantizaban. Los santos óleos es un dogma católico, ¿no? Que es el aceite. Pero lo bautizaban, trataban de llevarlo a que se arrepintiera y lo bautizaban antes de que muriera. ¿Sí? De que
que el bautismo es la expresión de la justicia divina. ¿Sí? Le estoy hablando de todo el recorrido que también hice en este estudio. Muy bien. O sea que tenemos rasgos pentecostales y bautistas, ¿sí? Y bautistas. Y yo estoy siendo formado teológicamente en una universidad bautista. Y adventistas, claro que tenemos. Muy bien, cuarto. Esto es de mis favoritos. John Wesley, se lo recomiendo. John Wesley. Si le gustaría leer algo de historia del cristianismo, investigue a John Wesley. Qué personaje de la historia. Qué personaje. John Wesley. En la iglesia de él se les llama wesleyana, por su nombre John Wesley, o también metodistas. ¿Sí? Dice así, nos identificamos con la predicación del evangelio completo o cuadrangular. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro santificador, Jesús es nuestro sanador y es el Rey que vendrá en gloria. En eso se fundamenta la doctrina o la teología de John Wesley o los metodistas. Impresionante. Jesús es Salvador, es santificador, es sanador y es el Rey que viene en gloria. Mire, esto resume la doctrina cristiana que nosotros adoptamos, porque Él es nuestro primero, nuestro Salvador. No hay otro nombre en quien haya salvación, Jesús. De hecho, ¿qué es lo que quiere decir su nombre? Salvador. Yeshua es Salvador. Luego Jesucristo es nuestro sanador. Él puede sanar todas nuestras enfermedades, absolutamente todas. ¿Ustedes se acuerdan que eso lo desarrollamos en el 2020? Que yo una vez les enseñé sobre Jesús el Salvador, a la semana Jesús el Sanador, a la semana el Señor Santificador y aquel que vendrá en gloria. Esta es nuestra esperanza, que Jesucristo es aquel que vendrá en gloria. Muy bien. Dice entonces, creemos que no todos los que, esto pues no es muy, pero lo coloqué acá, creemos que no todos los que se denominan cristianos son o serán la iglesia que entra al reino como la esposa del Cordero. Ah, les llamó la atención. Por ello yo les dije, escuchen muy bien, atentos. Creemos que no todos los que se denominan cristianos son o serán la iglesia que entrará al reino como la esposa del Cordero. ¿Están de acuerdo? ¿Puedo firmar? ¿Aprobado? ¿Sí? ¿O ustedes creen que todo el que sigue a cristiano es parte de la esposa? Pónganle cuidado a lo que sigue. ¿Preguntaron algo? Ah, sí, left behind. Left behind. Dejados atrás se llama. Muy bien. Oído con esta parte. Consideramos a la luz de lo que interpretamos en la escritura que para tal privilegio, ¿cuál privilegio? Ser la esposa del Cordero, ¿sí? Que para tal privilegio se debe procurar vivir en santidad, vestiduras blancas y su lámpara llena de aceite. ¿Se acuerdan de la época que le dimos también mucho a la canción de Quique Pavón y estudiamos sobre las 10 vírgenes? ¿Sí se acuerdan que hicimos un estudio sobre las 10 vírgenes? Nos identificamos con la creencia de una perfección cristiana. ¿Sí o no? Eso de medias tintas cristianas, no. O somos o no somos. O buscamos la santidad o no. Pero eso de que somos cristianos liberales, ¡oh! Somos cristianos libres, no liberales, que es diferente. Mire, solo voy a decir una palabra, pero ese cristianismo progresista, analícenlo. Yo personalmente no me identifico más bien con la creencia de una perfección cristiana, como lo vemos en el movimiento wesleyano o iglesia metodista. Quinto, ¿hay cuántos llevamos? Muy bien. Quinto, me pasó como en la bella y graciosa moza, acá. Dice, ustedes nunca escucharon Les Luthier, cuando se le cae el libreto en la bella y graciosa moza, marchóse a lavar la ropa, no, nunca. Entonces se le caen los papeles y se le traban y cuando va a volver al recital se le cambia la canción. ¿Sí? Les Luthier.
¿Qué? Yo tuve una infancia compleja, ¿no? Es unos cantantes argentinos. Quinto, la organización de la iglesia es así. Esta está en cabeza de los pastores fundadores, mi hermosa esposa y este servidor. Está en la cabeza de los pastores fundadores y un consejo de ancianos quienes acompañan, dirigen y aconsejan sobre los asuntos. Escuchen muy bien, escuchen. De nuevo, la organización de la iglesia es así. Está en cabeza de los pastores fundadores y un consejo de ancianos quienes acompañan, dirigen y aconsejan sobre los asuntos eclesiales, y en esto nos identificamos con la iglesia presbiteriana. Presbíteros es una palabra griega que se traduce como ancianos, ¿sí? Como ancianos. Y quiero decirles que desde el año 2020, creo, 2020 creo, empezamos a orar y fruto de todo este proceso, pues decidimos orar al Señor y vimos la necesidad de establecer un consejo de ancianos. Y empezamos a orar por la congregación y le pedimos al Señor que nos permitiera tener un grupo de personas con estas características. Dice, ¿me ayudan a leer, por favor? Es que me va a dar un mico. Uno solito para que lea. Una dama que quiera leer. Liz, usted que tiene voz grande. Muy bien. Pablo, no solo Pablo, Pedro, eh, aconseja establecer unos ancianos que ayuden, dice, a corregir lo deficiente. El modelo presbiteriano, que es diferente al episcopal, que el episcopal es más bien en una jerarquía piramidal, como la Iglesia Católica es episcopal, ¿sí? Que es que el Papa, los cardenales, los obispos, ese es un modelo de gobierno eclesial. Nosotros nos identificamos porque como no nos adherimos a ningún tipo de cobertura, nos identificamos más con un gobierno de presbíteros donde hay un consejo de ancianos que están acompañando los procesos eclesiales. Nosotros cuando empezamos en esto, empezamos a orar por cada persona y empezamos a invitar a algunos de ustedes a que hicieran parte de ese consejo de ancianos. Yo cuando los invité, en la primera reunión les dije, desde ahora yo no soy sectario, creo no ser sectario, soy radical, pero trato de no ser sectario, pero cuando empezamos este consejo de ancianos, yo les pedí algo, este consejo va a ser secreto. Los únicos que sabrán de este consejo serán ustedes. Se nos filtró información porque se filtró. Pues yo les dije, quiero evitar algo. Y quiero evitar que haya cualquier tipo de jerarquías en la iglesia. ¿Sí? Porque si el mismo Señor vino a servir, no quiero tener que entonces líder y los líderes, un sistema celular y jerárquico episcopal, porque no me identifico con ese sistema episcopal. Los invitamos y les dije, yo los invito es a servir y a que me acompañen. Primero, les tengo confianza, han sido de un testimonio consistente, son de buen testimonio y necesitamos nosotros apoyo, no solo en oración, sino que también nos ayuden a dilucidar algunas decisiones que tenemos que tomar que afectan a la iglesia. Quiero hoy presentarles a ese consejo de ancianos. Pónganse en pie, por favor, y pasen al frente. Pero no pude, no, es que era el momento, es que llegamos a otro momento, les cuento. Desde ahora vamos a empezar otro momento en la iglesia. Estén seguros que sí. Es otro tiempo el que vamos a vivir. Brutal de parte del Señor. Crean que sí. Y es muy importante que además de contar con mi esposo y conmigo, sepan que cuentan con ellos. ¿Sí? Y creo que han contado. Yo creo que muchos de ustedes en muchas situaciones han podido contar con ellos. Que con Freddy, con Ladi, con Jorge, con todos de alguna manera. Con Migdonio creo sobre todo que muchos han tenido que contar con Migdonio. Pero ahora tengan la certeza de que tienen un grupo de personas. Bueno, en Manizales, adivinen quiénes son los ancianos. Está mi mamá,
mi tía, su esposo, y Juan Carlos, ellos tienen la firme disposición de servir, ¿sí? De servirles, de adorar al Señor, de estar en esta labor que no es fácil, pero para nosotros, y quiero decirles muchachos públicamente, desde el momento en que establecimos este consejo, así yo lo veo, para nosotros ha sido mucho alivio, de mucho alivio. Nos ha ayudado también a poder ocuparnos de otras cosas y sentimos el alivio. Es como de los hombros, ¿no? De verdad, es como si mi esposa tiene una frase que dice dividir las cargas, y eso hemos experimentado a través de ustedes. Por eso hoy quise presentarlos. ¿Alguien nos faltó? Ah, Martica nos faltó. Quiero pedirles que oremos hoy, que el Señor nos siga acompañando, ayudando, que pues que este consejo de ancianos crezca, porque en la medida en que la iglesia crezca, ¿qué tendrá que crecer? Ancianos que ayuden a corregir lo deficiente y a mejorar todos los procesos. Les agradezco mucho que nos acompañen. Estos 5 años han sido, pues a veces decimos que duros, pero la verdad, no, una maravilla. Una maravilla, han sido de los mejores, espectacular, hemos pasado cosas muy lindas, duras sí hemos pasado, pero en lo duro que vimos, el milagro del Señor en todo, ¿sí? Entonces, quería mostrarles esta identidad, creo que termino con algo el discurso, no se me vayan que vamos a orar, y me pasó lo de la bella y graciosa moza. Dice acá, y termino con esto. Entendemos que hay una iglesia profesante y otra verdadera, y procuramos cada día poder calificar como verdadera, siendo obedientes a los principios del Señor, de amor, de verdad, de santidad, de servicio, de misericordia y fe, que podamos proyectar e impactar positivamente nuestro entorno. ¿Se acuerdan de la iglesia profesante y verdadera, la de la Odisea y la de Filadelfia? Anhelamos ser la iglesia de Filadelfia, que es fiel en medio de una iglesia profesante. Así que sigamos orando, sirviendo, crezcamos, que yo creo que el Señor tiene cosas buenas en su misericordia para nosotros. Reconozco hoy también a mis hijos Tania, Simón y Daniela, que han estado en todo este proceso. Ellos no son ancianos, pero son unos jóvenes. ¿Sí, hijo? Ah, falta una diapositiva. ¿Alguien me puede leer esa diapositiva? Subid al monte y traed madera. Creemos también que esta forma de congregarnos es importante en este tiempo, la ecoiglesia. Y lo voy a dejar así, espero, porque dentro de 8 días les voy a dar 2 noticias muy importantes que hace parte de los pasos que vamos a empezar a dar, ¿sí? Dentro de 8 días, para que vayan asimilando también, todo esto es mucha información. Si quieren, les puedo regalar mi documento, que sería bueno que lo tengan, y cuando le vuelvan a preguntar, ¿usted a dónde va? Ya no va a decir a una iglesita, sino que dice, estamos sobre hombros de gigantes. Y tenemos un gen, una genética extraordinaria que el Señor nos ha concedido. Por su gracia, misericordia, por su bondad. Pero les digo algo y tómenlo con humildad. Algo bueno el Señor tuvo que haber visto en el corazón de todos nosotros. Algo que le agrada. Algo bueno. Una esperanza, una virtud, algo bueno, y se agradó. O sea, no crean, tampoco caigamos en eso, no lo merecemos. El Señor en su gracia algo vio que le agradó, y que Él tome eso y lo potencialice. Muchas gracias a todos los servidores, porque además de este Consejo de Ancianos hay un grupo de servidores extraordinario, las madrinas, los que ayudan con los niños, con labores a veces invisibles, aparentemente invisibles, pero que su efecto es muy visible. Pensamos mucho en Cintia, cómo nos ayudó en nuestros primeros meses, en Valeria, que también nos acompañó en esos primeros procesos. Sandra González, ¿dónde está? Sandra González, que
que creo que enjugó lágrimas. A Sandra le tocó fue enjugar lágrimas nuestras, pero fue y ha sido extraordinaria. Y todos, con tanto genuino amor hacia Dios primero, y creemos un genuino amor hacia nosotros y hacia su obra. Démosle un aplauso al Señor, pongámonos en pie y vamos a orar.